Bueno, entonces el problema dice lo siguiente. Una persona quiere lanzar por un abismo situado a 5 metros de su posición inicial una bola de nieve de masa inicial 10 kilogramos. Para esto la empuja con una velocidad inicial de 10 tercios de metro por segundo y conforme avanza la bola de nieve gana una masa a razón de 0.5 kilogramos por segundo. O sea, la razón de cambio de la masa de la bola de nieve es de 0.5 kilogramos por cada segundo. Eso es un dato que nos dan. Entonces, la masa, cuando pasa el tiempo, o sea, la razón de cambio es que cada segundo va a aumentar medio kilogramo. Entonces, ¿eso cómo se expresa? De esta manera. La derivada de la masa con respecto al tiempo es igual a 0.5. Bueno, entonces tenemos eso. Ahora, y entonces nos dicen que experimentados fuerzas de fricción, ya las tengo ahí, pues las que están en el eje X. De hecho, no he explicado el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas es X, es esta línea X, que es paralela, obviamente es donde se mueve la bola de nieve, es donde está presente la velocidad, y el eje Y es perpendicular a este. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero pues vamos a hallar la función de la masa, porque es muy importante saberlo. Listo, ya les voy a decir por qué. Entonces esto es una de variables separables, es muy sencillo. La integral del diferencial de masa es igual a la integral de 0.5 por dt. Si se preguntan cómo lo hice, es porque puse a multiplicar este diferencial de t acá e integré ambos lados. Entonces tenemos que la masa simplemente es la integral de 0.5 por dt es t medios, una constante de integración. Esa constante de integración se produce, o no se produce, se halla con este problema de valor inicial. La masa cuando t es igual a 0, o cuando se tira en el primer instante, es una masa inicial de 10 kilogramos, que nos habían dicho en el problema. Por lo tanto, si reemplazamos aquí todos los t por 0, tenemos que 10 va a ser igual a toda esta función evaluada cuando en t evaluado en 0. Entonces tenemos 0 medios más c. Esto es simplemente 0, entonces nos queda que c es igual a 10. Vamos a poner eso aquí. Entonces ya tenemos nuestra función de masa. Función porque depende del tiempo. Perfecto. Continuando con eso, nos vamos a apoyar en la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas en un sistema aislado es igual a la derivada del momento lineal en ese sistema. ¿Por qué digo el momento lineal y no digo simplemente igual a masa por aceleración? Porque acá la masa no es constante, acá la masa depende del tiempo y entonces no, o sea, varía con el tiempo, o sea que no podemos decir que esto es la derivada del momento en este sistema. La derivada del momento en este sistema es la masa, la derivada de la masa, o bueno, la derivada de el momento lineal es masa por velocidad. De hecho, si lo notan, acá la velocidad únicamente está presente en el eje X, no está presente en el eje Y, porque en el eje Y no se mueve la pelota. Entonces tenemos que esto es masa, la derivada de la masa por la velocidad más. De hecho no, escuchen, esto estamos hablando del eje X, tengo que cambiar estos vectores. Vamos a cambiar esta notación, esto es P sub X, y esto es considerando positivo hacia allá, hacia la derecha, el eje X, ¿no? La sumatoria de fuerzas en X. Esto es un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces tenemos que masa por la velocidad. Esto es la derivada de un producto. Listo. Entonces las fuerzas, vamos a incluir las fuerzas que están presentes en el eje X. Aquí el peso,
como es una esfera, podemos concentrarlo en el centro, mg, que en este problema vale 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, primero, la fuerza de fricción. La fuerza de fricción está en sentido opuesto a la dirección del movimiento, entonces vamos a ponerle un negativo. Fuerza de fricción del suelo, esta es la que le tengo F sub S porque es del suelo, menos la fuerza de fricción del aire. Esto va a quedar igualado, esta es la sumatoria de fuerzas en X, va a quedar igualado a la variedad del momento lineal ahí en el sistema, en el eje X, ¿listo? Ok, esta es la primera ecuación. La segunda ecuación es rápida, sale rápida. La sumatoria de fuerzas en el eje Y se anula, es igual a 0 porque el momento lineal en Y es 0, no se mueve, la velocidad es 0 en el eje Y, la bola no se mueve en el eje Y. Por lo tanto, tenemos que la normal es igual al peso, mg. ¿Listo? G, tomamos 10, entonces esto es igual a 10m. Tenemos dos ecuaciones, ya vemos cómo vamos a usar la 2 para simplificar la primera. Que al fin y al cabo lo que nos importa es la primera ecuación. Entonces tenemos dos cosas, la fuerza de fricción del suelo o simplemente pues la vamos a expresar de la siguiente manera. Es el coeficiente μ que tenemos aquí por la normal, y la normal es 10m. Pues esto es la normal, ¿no? Esto es la normal para que no se confunda. 0.1 es μ, 0.1 por 10 da 1. Entonces tenemos que todo esto es simplemente en magnitud la masa. Entonces F sub S es la masa. No la masa, sino en cantidad es masa. F sub A. Ya usamos la ecuación 2. F sub A. F sub A viene dado por lo siguiente. Es B por B. Y B nos dicen que es 0.5 newton por segundo sobre metro. Entonces esto es simplemente B medios. Por lo tanto, pues yo les recomiendo siempre no dejarlo expresado para que el problema no sea general, ¿no? Entonces simplemente si simplemente calculan rápido todas las constantes, el problema al final se simplifica mucho. Entonces vamos a reemplazar aquí en la ecuación. Listo, entonces vamos a reemplazar eso. B medios. Listo, vamos a simplificar esta ecuación rápidamente. Nos queda, vamos a ir por la masa, entonces nos queda que esto es 1, esto es 2m, esto partido m, esto es b'. Tenemos que m' es un medio. Nosotros ya nos habían dicho que la razón de cambio de la masa era un medio, o sea, la derivada de la masa es un medio, o sea que esto también es un medio. Tenemos aquí menos 2m y tenemos aquí tenemos un medio de m. Entonces esto pasa a sumar y queda lo siguiente, tenemos menos 1 igual a un medio más un medio es 1. Entonces tenemos simplemente b partido m más b'. Y esta es la ecuación diferencial. ¿Diferencial por qué? Porque la velocidad depende del tiempo y aquí tenemos la derivada de la velocidad, o involucramos una derivada. ¿Cómo se llama? Pues cómo se reconocen este tipo de ecuación diferencial, esta cantidad depende del tiempo, también la masa. Se reconoce como una ecuación diferencial ordinaria lineal. Y tiene una estructura de la estructura siguiente: la derivada de la función con respecto al tiempo más p de t por b de t es igual a q de t. Aquí podemos reconocer fácilmente p de t, q de t
que son lo que necesitamos porque el algoritmo para resolverla depende de estas dos cosas. ¿Ya? Tenemos 1 sobre m, ¿es qué? Es p de t. Esto de aquí es p de t con el signo. Si tuviéramos menos también se involucra en p de t. Entonces vamos a organizarlo un poco mejor. Déjenme un segundo. Listo, entonces tenemos esa es la ecuación diferencial y el algoritmo nos dice que hay que sacar algo que se llama el factor integrante. Y ese factor integrante, esta es la letra phi, es igual a Euler por la integral de p de t por dt. ¿Ya? Vamos a calcular eso. Entonces vamos a borrar aquí. Sabemos que p de t, ya había dicho que p de t era este, el signo igual es positivo, q de t es esto también depende de t porque es como si multiplicáramos por t a la 0, que es 1. ¿Listo? ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, el factor integrante va a ser igual. Vamos a calcularlo rápidamente y les voy a explicar. Tenemos Euler a la integral de p de t, que es 1 sobre la masa por diferencial de t. Esto es igual a Euler a la t medio, 1 sobre t medios más 10. Esto es diferencial de t. Entonces la integral esta la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer un cambio de variable. Y el cambio de variable se hace como con este término de acá abajo, es un término lineal. Y el truco es el siguiente. Al término de abajo le sacamos la derivada y la integral va a ser el resultado de multiplicar por la derivada. O sea, esto es lo que vamos a multiplicar. Esta es la derivada, voy a decir que es a, porque es a, realmente es a. Supongamos que entonces esto va a ser 1, esto lo vamos a llamar u, entonces de u respecto a t es igual a. Entonces aquí vamos a multiplicar por 1 sobre a y tendríamos u por du, ¿cierto? Entonces ese va a ser el truco con el que vamos a hacer las integrales de este problema, porque todas son así. Entonces tenemos, siguiendo este patrón, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos, esto es igual a Euler, voy a escribirlo acá abajo. Esto es Euler a la derivada de esto es un medio, y el inverso de un medio es 2. Entonces 2 por la integral el inverso de u, de hecho era 1 sobre u. En la cosa que hice ahorita era 1 sobre u de u, no u de u. ¿Listo? Ahí hago la anotación. Esto multiplicado por el inverso de u, ¿listo? Listo, acá tenemos entonces esto y nos queda de la siguiente manera. Esto es logaritmo natural. Como lo que tenemos, como u nunca va a ser negativo, podemos simplemente dejarlo sin el valor absoluto. Entonces tenemos que esto es Euler a la 2 veces logaritmo natural de t medios más 10. Tenemos que esto es lo mismo que Euler a la logaritmo natural de t medios más 10. Todo esto elevado al cuadrado. Logaritmo y Euler se cancelan. Nos queda que esto es t medios más 10 al cuadrado. Entonces el factor integrante es igual a t medios más 10, todo eso al cuadrado. Vamos a borrar todo esto que nos confunde. ¿Listo? Continuemos. Entonces el algoritmo nos dice que el paso siguiente es calcular ahora sí la función de velocidad, que viene dada por una constante por el factor integrante a la menos 1 más el factor integrante a la menos 1 por la integral de q de t por el factor integrante. Todo esto respecto al tiempo.
Listo, entonces tenemos, entonces vamos a simplemente escribirlo aquí rapidito, la constante por el factor integrante, esto es t medios más 10 a la menos 2 más, bueno, acá hay una cosa, q de t es menos 1, ¿cierto? Entonces simplemente lo podemos borrar y poner aquí en el más un menos 1. ¿Ya? Esto es menos 1 por el factor integrante, o sea que esto es un menos. Menos. ¿Listo? Tenemos menos el factor integrante a la menos 1, o sea esto mismo, t medios más 10 a la menos 2, porque tenemos menos 1 por 2, es menos 2, por la integral del factor integrante con respecto al tiempo. Tenemos esta integral. Vamos a simplemente dejarlo como la integral del factor integrante porque voy a hacerlo por aquí. ¿Listo? Tenemos esta función. Vamos a dejarla por aquí y ya la tocamos luego. ¿Listo? Entonces voy a borrar acá. Esto lo voy a borrar de aquí. Rápidamente continuamos aquí. ¿Listo? Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a borrar la ecuación diferencial. Cópienla. Listo. Adiós. Entonces, tenemos la integral de el factor integrante que es t medios más 10 al cuadrado por dt. ¿Listo? Entonces tenemos lo siguiente. ¿Se recuerdan del cambio de variable? Lo mismo. Aquí u va a ser el término lineal de adentro. Y entonces multiplicamos pues la integral que vamos a hacer en el mundo de la u es multiplicar por el inverso de la derivada. Aquí la derivada es un medio, sigue siendo un medio, entonces el inverso de un medio es 2 por la integral de esto que es un todo, que es u al cuadrado por diferencial de u. Ese es el truco. Si no, nos demoramos mucho. No podemos expandir estos términos y hacer todo eso, no vale la pena. Entonces tenemos 2 por integral de u al cuadrado de u. Esto nos da 2 tercios de u al cubo. ¿Ya? U al cubo es t medios más 10. Y bueno, acá tenemos t medios más 10 a la menos 2. Y acá lo tenemos t medios más 10 a la 3. 3 menos 2 da 1. Entonces esto es simplemente como si tuviéramos aquí un 1. Listo, estamos haciendo el producto de las dos cosas. Y también estamos multiplicando por 2 tercios. Entonces vamos a borrar acá. Y se nos simplifica demasiado la cosa. Tenemos acá menos, lo va a hacer más o menos grande, 2 tercios de esto a la 1. ¿Listo? Esta es nuestra función de velocidad. Vamos a borrar esto. Este paso aquí. Listo. Ahora, ¿cómo hallamos esta C? Este es nuestro primer problema de valor inicial. Tenemos que la velocidad, en el primer instante cuando se lanza la pelota, cuando se mueve la pelota, pues no la pelota, le digo pelota, pero es la bola de nieve. La bola de nieve cuando se desplaza por primera vez o se tira, tiene una velocidad de 10 tercios de metro por segundo. Entonces, la velocidad, cuando t es igual a 0 segundos, es de 10 tercios de metro por segundo. Entonces tenemos que evaluar esta función en 0 e igualarla a 10 tercios. Eso es lo que significa. Entonces todo donde tenga t es 0. ¿Listo? 0 más 10 es 10. A la menos 2 es 1 sobre 100. Porque tenemos 10 al cuadrado a la menos 1. Entonces tenemos c sobre 100. Esto es en la parte de aquí. Bueno, menos 2 tercios de 10. 2 tercios por 10 es 20 tercios. Menos 20 tercios. Tenemos 10 tercios más 20 tercios. Pasa al otro lado. Tenemos 30 tercios igualado a c sobre 100. Esto es lo mismo que 3 tercios por 10. O sea, 10. Entonces tenemos que c sobre 100 es igual a 10. Por lo tanto, c es igual a, pasamos a multiplicar 1000 o 10 a la 3, como lo quieran escribir. Eso es lo mismo. Entonces
Reemplazamos esta C por 1000. Hemos resuelto el problema de valor inicial número 1. Bueno, o número 2, porque ya habíamos resuelto uno con la masa. Pero era muy simple. ¿Listo? Listo, continuamos. ¿Cuál es el siguiente paso? En el problema nos habían dicho, o nos dicen, en el inciso A, determine la velocidad de dt, ya la encontramos, y posición de la bola de nieve. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo hallamos la posición? Sabemos que la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Entonces, variables separables. Integral de dx es igual a integral de d por dt. Entonces la posición en función del tiempo va a venir dada por esta expresión, o sea que hay que integrar lo que ya nos había dado, esta función de aquí. Y esto de aquí saldrá otra constante, o sea, sale nuestro segundo problema de valor inicial que ya lo tenía acá en el tablero. ¿Listo? Que va a ser eso, ¿no? Entonces vamos a calcular la integral de esto. Entonces, integral de esto va a ser igual a la integral de esto, sacamos la constante por la integral de esto otro. Esto obviamente por diferencial de t, ¿no? Diferencial de t. Vamos a hacerlo más grande. A ver. Listo. Diferencial de t menos 2/3 era de integral de lo mismo, t medios, más 10, todo esto por dt. Listo. Esto con respecto a t, bueno, esto es, podríamos hasta poner lo siguiente, a ver. Simplemente posición. ¿Listo? Y vamos a dejar la expresión de velocidad por acá arribita. Entonces la velocidad era 1000 por t medios más 10 menos 2 menos 2/3 de t medios más 10. Listo, lo tenemos ahí. Vamos a hacer esa integración y nos da lo siguiente. Tenemos 1000, acá multiplicamos por el inverso de 1/2 es 2, entonces sería 2000 dividido, acá sumamos 1, entonces nos queda menos 1, dividimos entre menos 1, esto es lo mismo que x de t va a ser igual a menos 2000 por esto a la menos 1, o sea, partido entre t medios más 10, ok, menos 2/3 de la derivada de esto es 2, pues la derivada es 1/2, multiplicamos por el inverso, eso sí es 2, y ahora integramos, esto sería sumarle 1 y dividir por 1, entonces tenemos 2 dividido 2, se cancela, entonces nos queda 2/3. 2/3 por lo mismo, t medios más 10, t medios más 10, todo esto al cuadrado, esto era acá, a la menos 1, listo, este es al cuadrado, listo, esto más una constante de integración. Listo, para resolver el problema de valor inicial lo mismo, x en t igual a 0 es 0, entonces tenemos que reemplazar aquí en donde esté t 0 y hacer lo mismo, igualarlo a 0. Entonces vamos a borrar esto de aquí, que esto ya no tiene sentido, pues no tiene sentido tenerlo aquí, necesitamos el espacio. ¿Listo? Entonces seguimos. Entonces 0 igual, donde esté t, 0, lo mismo, menos 2000 partido entre 10, porque esto se hace 0, es menos 200, menos 2/3 de 0, 100, 200/3, 200/3. A ver si no me equivoqué, sí, perfecto, así. Esto pasa a positivo, nos queda 200, factor de común de 1 más 1/3 igual a c, 1 más 1/3 es 4/3, 4 por 2, 8, 800/3 es igual a c. Acá lo tenemos, ¿listo?
Tenemos que C es 800 tercios. Vamos a ponerlo aquí. Y ahí ya tenemos nuestra función de posición. Veamos rápido, ¿no? Es un problema de valor inicial muy sencillo, tenemos que agilizar los cálculos mentales, no podemos usar calculadora en estos casos. Tiene que ser así, rápido. Listo, hasta ahí ya tenemos resueltos la posición y la velocidad, que eran los dos puntos que nos pedían en el inciso A. Entonces, es la velocidad y la posición. Ya tenemos las dos. ¿Listo? Las voy a encerrar para que se vean bien claras. ¿Listo? Listo, entonces el inciso B nos dice lo siguiente: ¿cuánto tarda la bola de nieve en detenerse y qué posición alcanza? ¿Caerá la bola de nieve al abismo? Entonces, simplemente podemos hacer lo siguiente. Tenemos que ver cuándo o en qué posición es la máxima que alcanzaría la bola en este problema, a ver si se cae o no se cae al abismo. ¿Ya? Entonces pasa lo siguiente: entonces el cuento es el siguiente. Lo que tenemos que saber es cuándo va a pararse la pelota, porque nos dicen cuánto tarda la bola de nieve en detenerse y qué posición alcanza. O sea, nos quieren decir cuando la velocidad es cero. O sea, la pelota se detiene cuando la velocidad es cero. Si la velocidad es mayor a cero o negativa, ya eso es otro problema, ¿ya? Pero el cuento es que sea cero, la velocidad es cero, eso significa que la bola de nieve está detenida. Por lo tanto, vamos a usar la función que está en rojo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar el tiempo o vamos a hallar el tiempo en que eso se vuelve cero. ¿Listo? Entonces la velocidad va a ser cero. Entonces vamos a igualar 0, es igual a 1000 veces t medios más 10 a la menos 2 menos 2 tercios de t medios más 10. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí debemos pasar al otro lado. Tenemos 2 tercios de t medios y esto quedaría al cubo, sería t medios más 10. Está bien. T medios más 10 al cubo igual, pues esto está a la menos 2, pasa a multiplicar como al cuadrado igual a 1000, que sería 3000 medios. La mitad de 3000 es 1500. Listo, tenemos esto aquí. Entonces sacamos raíz cúbica a ambos lados. Voy a poner el paso a sacar raíz cúbica. Entonces tenemos que esto es t medios más 10 igual a la raíz cúbica, que es 11.4471 más o menos. Restamos 10 a esto, nos queda que esto es 1, multiplicamos por 2, lo vamos a multiplicar por 2 y este sería el tiempo en que nos demoramos por 2. Esto es 1.4471 por 2, 2.8942. Listo, entonces 2.8942 segundos. Por lo tanto, tendríamos que evaluar, para saber la posición en la que para,
tendríamos que evaluar este tiempo en la posición. Entonces, x de 2.8942, denme un segundo, ya lo calculo. Listo, entonces tenemos que es 4.5925 metros. O sea, se detiene en esta distancia. ¿Qué pasa? Que esta distancia es menor a 5 metros. Es 4.6 metros. No supera los 5 metros. Por lo tanto, la bola de nieve se detiene y no se cae del abismo. Esa sería toda la solución al problema.